Buenas noches, gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros y por la asistencia. La verdad es que esperaba yo quizá que en un viernes a esta hora no hubiera tanta participación, pero es bueno saber que hay interés en el tema y básicamente en seguir pues, estudiando, ¿no? Y participando en los temas del colegio. Por mi parte, bueno, soy ingeniero mecánico electricista. Y el tema de hoy, como lo comentaban, pues es reactores shunt para alta tensión. El tema en realidad es una vertiente, más que un avance tecnológico, es una vertiente a una serie de aplicaciones que ya se tienen y ya se han dado por muchos años, pero pues que ahora se le está haciendo un pequeño cambio, una pequeña modificación y en base a ciertos avances que ha habido en el área de investigación, de desarrollo, de nuevos materiales que están disponibles en la industria, pues bueno, se están encontrando nuevas aplicaciones, llegando a nuevas fronteras en niveles de tensión, a nuevas capacidades de corrientes de carga, de corrientes de cortocircuito, y bueno, la intención es mostrar un poco hacia dónde es donde estamos viendo nosotros esa tendencia de la industria, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Voy a pasar 2 minutos únicamente para explicar quién es Trench. A lo mejor muchos de ustedes el nombre de la marca lo ubican. A lo mejor ahorita no hace sentido qué es Trench y qué es Siemens. No estamos siendo simplemente patrocinados. Trench es una empresa que se forma de varios grupos que vienen de una trayectoria larga, digamos de una trayectoria reconocida tanto en Europa como en Norteamérica. Marcas que a lo mejor todavía encontramos en el campo en algunos equipos de transformadores de instrumentos como Haefely, como Magrini Galileo, son equipos que, bueno, pues hasta cierto modo tienen una buena reputación y que a lo largo de los años y pues por el tema de ir agrupando empresas, pues bueno, todos caen bajo el nombre de Trench. Siempre llega un pez más grande que el otro y Trench se vuelve parte de Siemens en 2004. ¿Sí? Como parte de las empresas del grupo de Trench, tenemos 12 plantas en 9 países. La más cercana sería acá en Brasil, pero bueno, hay diferentes alternativas tanto desde el punto de vista fabricación como desde el punto de vista tecnología y bueno, esa es una repartición que se hace simplemente por alocación de fábricas. Última, prometo, de comercial. ¿Dónde queda Trench? Queda dentro del grupo o el portafolio de productos de alta tensión, dentro de los equipos para subestación, equipos de patio. Entonces hace un buen mix con lo que ya tenía Siemens, que son los pararrayos, que son los interruptores de potencia, son las cuchillas y ahora pues el nuevo integrante de la familia que es las subestaciones encapsuladas, ¿no? Las GIS. Ok, entremos de lleno entonces al tema de reactores secos. Decía yo que las aplicaciones para reactores en núcleo de aire se tienen ya desde hace tiempo, se tienen bien practicadas, bien experimentadas. Ahí podemos encontrar desde aplicaciones como reactores para corrientes de arranque, corrientes de inrush en bancos de condensadores. Podemos encontrar lo que son las bobinas de bloqueo o las trampas de onda para sistemas de comunicación de onda portadora. Tenemos también los reactores para filtros de armónicos, que pues realmente el reactor siendo una inductancia, pues bueno, tiene que ser parte de un sistema RLC, ¿no? para un filtro de armónicos. Aplicaciones con un poco, vamos a decir, menos de tiempo, las aplicaciones en sistemas SBC, los compensadores estáticos de VARs, pues bueno, llevan una serie de reactores también, reactores para que estén controlados por tiristores. Lo que hacen pues únicamente es que los tiristores están corrigiendo la onda de voltaje y están haciendo un switcheo muchas veces por ciclo. Ese switcheo significa que ese reactor está sometido a X número de entradas y salidas de switcheo por ciclo, ¿no? Entonces tienen que tener una construcción muy diferente, aunque parecen por fuera que son iguales. Ahorita vamos a entrar al detalle, la construcción es muy diferente en cuanto a los arrollamientos, al tipo de conductores que se utilizan, incluso al mismo diseño, ¿no? ¿Por qué unos se ven más chaparros y gorditos y por qué otros se ven más
más altos, ¿no? Constructivamente hablando, un reactor en núcleo de aire no es más que una bobina cilíndrica, ya sea que tiene, cuando dice sencillo por acá, se refiere a que tiene únicamente una capa o multicapas concéntricas. El por qué tener una capa o dos o 5 o 6 o 10 capas es únicamente para jugar a nivel diseño con las pérdidas de ese reactor. Obviamente, si es un reactor serie, va a haber una caída de voltaje a través de ese reactor. Nosotros tenemos que garantizar que esas pérdidas sean mínimas para que pueda ser viable su aplicación. Si nosotros ponemos un reactor en un sistema, un reactor serie, pero la caída de tensión a través de ese reactor es del 5%, pues entonces, más que beneficiarme, me está dando me está perjudicando el sistema, ¿no? Entonces hay que jugar con los materiales y con el diseño. Y básicamente se tiene una terminal superior, una terminal inferior, y esto sería, digamos, cada una de las capas concéntricas. Al final tenemos un circuito RL, ¿sí? Equivalentemente sería un circuito RL. La inductancia por sí misma no presenta tanto problema para el tema de pérdidas, pero la resistencia sí. Las pérdidas a través del reactor van a ser I cuadrada por R. Mientras nosotros podamos controlar esa R, que son estos paquetes, podemos minimizar las pérdidas, ¿sí? Entre más pequeño hagamos eso. ¿Y cómo lo hacemos? Al momento de que yo, en lugar de tener un paquete, tengo dos, lo que estoy haciendo es simplemente dividir la resistencia entre dos. Si tengo 4 paquetes, pues bueno, entonces ahora la resistencia le estoy haciendo una cuarta parte, y así consecutivamente. Ahora, cada una de estos paquetes o de estas series tiene un conductor, pero ese conductor no nada más es un conductor, un alambre por sí mismo aislado. Depende del diseño, más bien vamos a encontrar típicamente arreglos agrupados de 4, de 6, de 8, de más conductores, cada uno aislado entre sí, aislado después como paquete, como grupo, y después impregnado por medio de una resina. Esta resina o esta fibra de vidrio lo que hace es darle la rigidez para que en caso de un cortocircuito, el reactor obviamente va a tender a girar por la misma circulación de corriente. Al momento de un cortocircuito, mecánicamente va a tratar casi de salir como un helicóptero. Entonces lo que hace todos estos paquetes al estar totalmente impregnados es, bueno, darle esa rigidez y que no pierda mecánicamente su fuerza, ¿no? Decía, aquí lo estamos viendo desde arriba, estamos viendo aquí varios paquetes, o sea, serán cosa de 10 paquetes. Entre ellos tenemos unos ductos espaciadores. ¿Por qué? Porque estos equipos son enfriados simplemente por convección natural. El tipo de aislamiento o la elevación de temperatura permisible en estos equipos es lo suficientemente, digamos, sencilla de cumplir de alguna forma, que no necesitan aire forzado. Salvo que se encuentren dentro de una instalación, quizá dentro de un gabinete, en una zona muy cálida, se pudiera llegar a utilizar aire forzado por la parte inferior del reactor, pero de otra manera, la convección natural de aire caliente que va a entrar por la parte baja y salir, es suficiente para mantener este equipo a niveles operativos, a temperaturas operativas deseadas. Ahora, ¿de qué tipo de cable estamos hablando? Bueno, el cable que se utiliza predominantemente es de aluminio. Hace algunos ayeres, algunas décadas, era predominantemente cobre lo que se utilizaba, igual que los transformadores, ¿no? Se pedían antes cobre, en algunos casos, en algunos usuarios todavía encontramos esa preferencia por seguir pidiendo el cobre en las bobinas de los transformadores. Mismo caso puede llegar a suceder en los reactores, algunos clientes prefieren el cobre. El tema de
Si es mejor o no es mejor, bueno, conductivamente hablando sabemos que el cobre es mejor que el aluminio. Sin embargo, a nivel costos y que sea rentable un equipo, pues es la mitad o una tercera parte hacer un equipo en aluminio que hacerlo en cobre, ¿no? Y más cuando estás hablando de darle miles de vueltas a una espira. Los cables, cables especiales. ¿Por qué decimos que son cables especiales? Porque todo lo que es los conductores que se utilizan en los reactores propios de trench, los hacemos en casa. Entonces, nuestra materia prima son carretes de aluminio que después se forman en estos grupos o en estos diferentes arreglos que vieron de los conductores. Por eso les llamamos cables especiales. Y en raros casos se utilizan barras sólidas, ¿no? como las que se puede ver aquí a continuación. Por lo general van a ser arreglos de este tipo. Y les mencionaba, entre cada uno de los conductores, pues bueno, se tiene el conductor de aluminio, se tiene una chaqueta, una cubierta plástica, que bueno, la verdad es que me brinqué esto porque ni siquiera trato de deletrearlo. No voy a tratar de decirlo porque me voy a equivocar, pero básicamente ese es el material que lleva esta capa, después el aislamiento y finalmente la resina o la capa de epoxi que es la que le da la rigidez, ¿no? Entonces eso es a nivel constructivo lo que se tiene. Y finalmente pues el acabado para exteriores, que es una pintura de grado epóxica para resistencia a UV, bueno, todo lo que realmente se requiere para un equipo de patio en una subestación. No hay mayor digamos, complicación ahí. Lo que sí, hay un recubrimiento opcional que se llama RTB, que no es más que un vulcanizado a temperatura ambiente. Este vulcanizado, más allá de ser un acabado para que el equipo no se corroa, como pudiera ser en otros casos, o sea, que no tenga daño hacia contaminación salina, hacia contaminación industrial, hacia cualquier otra cosa, lo que hace, y lo vamos a hablar un poco más adelante, es ayudar a los valores de tensión superficial. Entonces acuérdense de este tema, el RTB, ahorita lo estoy tocando como un punto de tema constructivo. Más adelante se vuelve importante para la cuestión de diseño y cómo llegar a un valor de tensión superficial en la bobina que sea adecuado para que no se generen arcos o envejecimientos prematuros. Decía al principio que hay que tener un balance entre qué materiales utilizar. Y no solo eso, sino que bueno, tiene que ser algo que sea costeable para el usuario. A nivel diseño, los ingenieros en la planta tienen obviamente ya un software desarrollado, y después de muchos años de experiencia se llega a la conclusión de que hay una armonía o un punto perfecto en el que el reactor me da las menores pérdidas y la máxima potencia reactiva. Desafortunadamente ese equilibrio es muy difícil de lograr, porque significa que la altura de la bobina debe ser igual a la profundidad, digamos, o a los paquetes, al número de paquetes que se tienen que poner, lo cual me está dando casi una bobina sólida, casi, ¿no? O sea, terminaríamos con un cilindro propiamente. Entonces, hay una curva donde se vuelve un poquito más fácil llegar a ese equilibrio, a un diámetro óptimo en el cual podemos minimizar la cantidad de conductor que se utiliza. ¿Bien? Comparen, y esto realmente es algo que no es en base a una norma, esto es en base al diseño de cada fabricante. Si una bobina de fabricante A contra una bobina de fabricante B tienen pesos diferentes, es por eso, porque cada uno tiene un diferente acercamiento hacia cómo diseñar su equipo, hacia cuánto material utilizar en él. Ahora, el otro tema, hablábamos de las pérdidas. ¿Qué pasa con las pérdidas?
Es importante si en un proyecto ustedes tienen una evaluación de pérdidas, o sea, si tenemos realmente definido un costo por kilowatt, o sea, cuántos soles, cuántos dólares por kilowatt nos cuesta tener un equipo, esas pérdidas cuánto equivalen. Si es una evaluación fácil, las pérdidas son bajas o el costo más bien de esas pérdidas es baja, se puede llegar a tener un costo general del reactor más una pérdida evaluada, se tiene una situación favorable. Si en cambio la evaluación de pérdidas es muy estricta, ahí el costo se sube considerablemente. Entonces, y eso realmente es igual hablando de reactores en aceite o reactores en núcleo de hierro, eso simplemente eso es la parte económica de un proyecto, ¿no? Considerar el costo total de vida, pues bueno, es no solo el costo capital del equipo, sino también el costo de esas pérdidas. Ahora, lo que vimos hasta ahorita era aplicable o es aplicable para cualquier aplicación de reactores. Veamos el tema de los reactores shunt. Hay dos formas de conectar los reactores, una es en serie y la otra es en shunt. En serie las aplicaciones, hablábamos limitadores de corriente, reactores para aterrizar los neutros de los transformadores de potencia, trampas de onda y algunas otras aplicaciones, sobre todo las que están relacionadas a los bancos de condensadores. Ahí es cuando tenemos un reactor conectado en serie. Conectado en serie, lo que me preocupa es la cantidad de corriente a través de ese reactor y las pérdidas. Ahí tengo que diseñar reactores con diferentes materiales y diferentes conductores. La corriente de cortocircuito que se puede experimentar, pues hay que saber el valor y el tiempo, la duración, si va a ser 1 segundo, si va a ser 3 segundos, porque en base a eso se calcula tanto la corriente mecánica, pico, como la corriente térmica de un equipo, ¿no? Y si vemos el otro caso, que serían los reactores shunt, pues bueno, aquí el reactor shunt ve la tensión completa de línea tierra. O sea, la tensión completa a través de ese reactor pues es la tensión del sistema. A diferencia de los reactores serie, aquí no tenemos una dificultad con las corrientes de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que entonces ese reactor puede tener conductores delgados, no necesita muchos conductores ni necesita tener una consideración mecánica grande, pero lo que sí va a necesitar es una gran altura para soportar 220, 300, 500 kilovolts. Las aplicaciones, pues bueno, reactores shunt y reactores controlados por tiristores. La norma que rige las aplicaciones de los reactores shunt es la IS 676-6, la última revisión, entiendo es la 2007. Bien. Y se define el reactor shunt como un reactor conectado de fase a tierra, fase a neutro o entre fases en un sistema de potencia. Ahora, vamos a ver, ¿para qué? Para compensar las corrientes capacitivas. El reactor realmente es un reactor inductivo, hace lo opuesto a un condensador. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Bueno, hay varias aplicaciones, pero principalmente es en líneas de transmisión con una longitud de mediana a mediana larga. Cuando digo mediana larga, quizá el punto de quiebre no es exacto, pero estamos hablando más o menos por encima de los 70, 80 kilómetros. Ya pudiéramos ahí empezar a tener necesidad de utilizar reactores. ¿Y para qué los utilizamos? Bueno, el efecto que se presenta en las líneas de gran longitud y que tienen poca carga es que al extremo donde se recibe la tensión, normalmente se está viendo un efecto de sobretensión, ¿sí? Eso sucede por la carga capacitiva del conductor. Si es una línea en su punto de despacho, no sé, está enviando 230 kilovolts, en ciertas horas del día, digamos, después de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana,
la carga realmente baja, entonces lo que sucede es este efecto. La tensión que se recibe por acá ya no va a ser 230, quizás sea 245, quizás sea un poco más. ¿Bien? Ese efecto se conoce como efecto Ferranti y es simplemente un efecto innato de las líneas por el tema de la capacitancia. Ahora, ¿por qué es importante contemplar esto o arreglarlo? Pues bueno, porque hay límites operativos, no sé si acá en el Perú sea 5%, sea más o sea menos, hay que respetar estos límites. En algunos otros países en el mundo, pues bueno, están empezando a surgir ya acciones correctivas al nivel de penalizaciones a las empresas de transmisión, penalizaciones a los clientes que estén provocando este tipo de problemas en la línea. Y bueno, pues entonces ahí es donde se deriva una necesidad en el mercado de la utilización de reactores. Aquí pueden ser reactores en cualquier tecnología, ¿no? Ahora, ¿dónde los podemos conectar? Pueden ser conectados en el terciario de un transformador. Es un costo más bajo porque normalmente estos van a estar diseñados a 13.8, a 22.7, a 33.000 volts. La única desventaja de conectarlos de este lado del terciario, bueno, número uno, debemos de tener un terciario en el transformador de potencia, y número dos, la potencia o los MVRs que te puede dar ese reactor van a estar limitados por el transformador, ¿sí? En caso que se requiera algo más de lo que puede dar un reactor shunt en terciario, podemos hacer una conexión directamente a línea o una conexión directamente a barra. Cuando conectamos en barra normalmente es cuando queremos tener la posibilidad de maniobrar, ¿no? de hacer maniobras de switcheo una vez, 2 veces al día, lo que sea necesario. Y directamente conectado, bueno, cuando va a estar simplemente 24/7 absorbiendo MVARs de la línea, ¿no? Es aquí donde el tema de las pérdidas nuevamente vuelve a jugar un papel importante. Si en mi evaluación de pérdidas sea un costo alto o un costo bajo por kilowatt, también tengo que tomar en cuenta el uso que se le va a dar. Si únicamente va a estar operando, aunque sea una evaluación cara, si únicamente va a estar operando ciertas horas al día, pues es diferente, así va a estar pegado todo el día a la línea, ¿no? Entonces ahí es donde podemos, digamos, tener una salida favorable o desfavorable en el tema de pérdidas. Bueno, esto lo acabo de cubrir, el tema de los terciarios. ¿Cuáles son sus ventajas? Definitivamente menor costo, equipo de maniobra más económico y menor espacio en la subestación, definitivo. Las desventajas, hay que tener terciario y hay que limitar a la capacidad de ese terciario. Un ejemplo de una instalación en terciario, lo que vemos en la parte baja es una estructura de elevación simplemente, de fibra de vidrio, los aisladores de soporte, la estructura y cada una de las fases de este banco de terciario. Y digo, la potencia en este caso es bastante alta, son 150 MVA por el banco completo a un nivel de 27.6. Lo interesante de este caso fue que la compañía eléctrica hizo una sustitución directa. Hizo una sustitución directa por envejecimiento del equipo, ya había pasado su vida útil. Y bueno, pues hicieron el análisis y en el mismo espacio vieron que era factible utilizar reactores secos, ¿no? Ahora, la disposición, ahorita vimos una que es muy particular, que es la que se ve así como en piramidal, pero por lo general vamos a tener ya sea unidades montadas lado a lado, o en una disposición triangular, si lo estuviéramos viendo de planta. Y una de las preguntas o de las preocupaciones iniciales es, bueno, ¿qué pasa con el tema de espacios? El tema de espacios es importante porque obviamente un reactor en núcleo de aire pues, es más grande, tiende a ser más espacioso, y más allá de eso necesitamos tomar en cuenta
distancia, no solo distancia eléctrica, la distancia de seguridad eléctrica es una cosa que hay que considerar, pero más importante aún es el tema de las distancias para el tema de campo magnético, ¿sí? Esta bobina, al momento de tener una corriente circulante, genera un campo magnético y en los planos, dependiendo de la potencia, dependiendo del amperaje y demás, pues bueno, se calculan dos distancias. La primera distancia será la distancia entre los dos centros de los dos centros de los reactores, y las otras dos distancias es un primer perímetro y un segundo perímetro que está un poquito más alejado. Ahorita voy a explicar cada uno qué significa y cómo se calcula. Algunas experiencias de reactores o de la evolución de los reactores. Decíamos que no ha cambiado mucho lo que es el tema constructivo sí, pero el tema de qué es lo que hace o cómo opera un reactor sigue siendo el mismo, ¿no? No ha cambiado desde su invención. Los materiales son los que han hecho posible que las aplicaciones se vengan desarrollando de nuevas maneras. Ahora tenemos aplicaciones hasta 500 kV en shunt, donde típicamente se tenía la concepción o se tiene la concepción de que ya por encima de los 115, de los 123, ya incluso hablar de 138 kV para un núcleo en aire era casi impensable por temas de espacio principalmente. Ahora con los equipos hasta 500 kV, pues bueno, se está tratando de romper ese paradigma. Algunas cifras en cuanto a cantidad de unidades instaladas. Lo más relevante está en el continente americano, ¿sí? Con más de 150,000 unidades entregadas. Y decía yo que ha habido una evolución progresiva, ¿no? Hablamos de que a partir de los años 70 ya para niveles de 15 y hasta 69 prácticamente es un hecho que va a ser un reactor seco. Un reactor de neutro prácticamente es un hecho que va a ser un reactor en aire. En los últimos 10 años viene la creciente moda, vamos a decir, de empezar a utilizarlos a niveles más altos, ¿sí? De 20 a 30 unidades por año en los últimos 10 años se está viendo un crecimiento sostenido. Y finalmente en los últimos 3 años más o menos, empiezan a haber proyectos en 230, en 345, y ya ahorita, digamos, a nivel escritorio, se tiene diseño de 500 kV también, ¿no? Es un listado de referencias. Y nuevamente, en los últimos años es cuando se empieza a ver una tendencia hacia niveles de voltaje más alto. Y me preguntaba alguien por aquí, de los primeros que llegaron, que si había alguna referencia en el Perú, no recuerdo quién fue. Hay dos referencias, una está en Electro Oriente y la otra está en Electro Sureste. Si no estoy mal, esos son los nombres. Tarapoto y Sangabán Mazuco. Estos son equipos a 138, 145 kV y 10 MVAR es el banco, instalados en 2008 y que están en operación, bueno, hasta donde sabemos, porque somos los primeros en enterarnos si falla algo. Están ahorita, digamos, todavía en servicio, ¿no? Entonces, referencias las hay. Lo que se está buscando es un convencimiento general al punto en el que las especificaciones que ahorita solo hablan de aceptar equipo en aceite den la oportunidad de una evaluación con el equipo en aire, ¿no? Ese es realmente el objetivo final de esta tarea o de este ejercicio. Decía que ha habido ciertas acciones que están motivando esto. En Estados Unidos principalmente, la NERC, que es la agencia básicamente de control o de regulación de energía, lo que está diciendo es, señor,
o se pone en cintura y respeta los límites de sobretensiones, que si mal no recuerdo están por ahí del 3 al 5% en algunos casos. Va a haber multas, va a haber sanciones, y han hecho un estudio muy detallado de todo lo que es la costa este de Estados Unidos, donde está la concentración más grande de ciudades, para definir los puntos y las líneas de transmisión en donde se necesitan reactores, y están hablando de una necesidad de más de 50 puntos donde necesitan reactores. Yo creo y estoy seguro que aunque habremos muchos fabricantes en el mercado, esa capacidad o esa demanda que va a generar ahorita Estados Unidos en los próximos años va a dar para que haya no solo tecnología en aceite, sino también en aire, ¿no? Y están haciendo ahorita estos ejemplos que vieron anteriormente, pues bueno, fueron exactamente un intento inicial para este proyecto que se tiene que completar, no sé, antes del 2018, 2020, si mal. Entonces es una de lo que está haciendo girar, de lo que está dando inercia a este cambio. El otro es los derechos de vía. En algunas ciudades para líneas aéreas se está volviendo más difícil y bueno, se está teniendo que optar por cable subterráneo. El cable subterráneo, con más razón, tiene una capacitancia más alta que lo que tendría un conductor aéreo. Entonces el uso de reactores en los extremos es indispensable. Escuché por ahí en la semana también que hay un proyecto o algo en preproyecto para una subestación subterránea también por acá en el Perú, y un cable subterráneo. No sé si a nivel dimensiones o a nivel proyecto, pero ahí va a haber una necesidad seguramente de reactores, ¿no? Y finalmente, el otro tema que da pie a esto es que, bueno, los parques eólicos en algunos lugares del mundo están apareciendo como Starbucks, ¿no? Hay una cantidad de parques eólicos que están básicamente ubicados muy lejos de los centros de consumo y que por lo tanto hay una distancia grande para transmitir esa energía. Entonces, estos proyectos en general de los parques eólicos no tienen problemas de espacio. Ahí realmente si algo sobra en los proyectos eólicos es espacio, ¿no? Entonces, la oportunidad en sistemas de 150 kV o mayores es hacer una evaluación simplemente. La oportunidad es decir, vamos a hacer una evaluación y ahorita vamos a ver el tema de dónde pudieran haber potenciales ahorros. ¿Por qué? Porque la idea o el mensaje no es que sea una sustitución directa. Habrá más del 70% de casos donde un reactor en aire no sea lo óptimo para el proyecto, no sea ni siquiera rentable o justificable. Pero en los casos, en el otro 30%, quizá menos, en el otro 20%, no solo es una opción, sino que se vuelve una opción muy rentable, una opción de ahorro para los proyectos muy rentable. ¿Cuáles son esos casos? Donde el costo de mantenimiento hay que bajarlo considerablemente, donde quizá las regulaciones ambientales no permitan el uso de aceite. Países vecinos por acá, Brasil y algunos clientes en Ecuador como Petroamazonas están tratando de alejarse o de buscar alternativas a los equipos que estén llenos de aceite, ya sea que estén utilizando otros tipos de aceites más amigables, o que simplemente estén moviéndose a utilizar transformadores encapsulados en resina. El tema es que no quieren, y por regulaciones también no pueden poner equipos en aceite cerca de zonas protegidas, ¿no? Entonces, eso también es otra de las motivaciones que está jalando el mercado. Los costos de instalación, zonas de difícil acceso, simplemente el peso o las dimensiones, el peso de un equipo en aceite, vaya con aceite o vaya sin aceite, durante su transportación es mayor a uno de un reactor sin núcleo, ¿no? Ahora, vamos a ver en realidad dónde aplica y dónde no. Ya vimos cómo es la construcción, pero un punto importante es que el aislamiento principal de estos equipos se da por medio de aisladores
de porcelana, aisladores como los que se utilizan en cualquier subestación. ¿Qué quiere decir? Que en la remota posibilidad de que haya una falla tierra, no significa que mi equipo ya pegó la bobina con el tanque o tiene una falla interna, simplemente significa que hubo un flasheo, ¿no? entre fase y tierra. Entonces, el aire es regenerable, por decirlo de otra manera. La transportación y el manejo más sencillo, yo le pongo un asterisco porque no vamos a decir que es siempre el caso. Decía yo, el peso sí es considerablemente menor, pero las dimensiones no. Entonces, si las dimensiones exceden y es más complicado porque tenemos que manejar un tráiler con dimensiones excedidas, pues bueno, ese es uno del 80% de los casos en los que no va a ser una opción. Los costos de instalación definitivamente, aquí sí no hay mucho que negar. Si tenemos reactores, transformadores, vamos a pensar en el caso extremo, 500 kV. 500 kV por lo general va a ser un equipo monofásico y por lo general vamos a tener un spare, una refacción por si acaso falla una de las fases, simplemente por cuestiones de confiabilidad. Entonces yo necesito 4 fases. Y entre esas 4 fases voy a tener que construir un muro de 10 metros para cortar fuego en caso de que haya un incendio. Y para esas 4 fases necesito construir una cimentación y una bóveda para captar aceite en caso de derrame. Y necesito ponerle sistemas antiexplosión, alarmas, diferenciales, bushings, transformadores de corriente a los bushings. En el caso opuesto, esa es la instalación. Bueno, este es de 345, seamos justos, este es de 345. O sea, pero en el mismo caso, si fuera 345 o 500, lo que se evita a nivel de construcción, de tiempo y de costo en el proyecto, ahí es donde se lleva la balanza a favor en ese pequeño porcentaje del total, donde es una buena opción, ¿no? Ese es el ejercicio que estamos invitando a hacer a las empresas consultoras, a las empresas contratistas, porque al momento de que hagan su proyecto, pues bueno, obviamente todos queremos negocio, ¿no? Todos trabajamos para comer, necesitamos negocio. El tener una oferta en la que podamos quitarle un 30% al costo de instalación o un 10% al costo de equipo periférico, pues bueno, puede ser la diferencia entre llevarse el proyecto o no llevárselo. La preoperatividad Ajá. determinará si es viable o no es viable. Ok. ¿Se alcanzó a escuchar? No me aprendí todo, pero la parte completa, entiendo la pregunta. ¿Cuál es la ventaja entre usar equipo trifásico o equipo monofásico? Al parecer en las normativas o en los pliegos se están pidiendo para unos casos uno y para otros casos otro. En realidad, bueno, de entrada estaríamos hablando exclusivamente del equipo en aceite. Los equipos en aire siempre van a ser monofásicos, ¿no? Número 1. Número 2. Es a criterio, te diría, del proyecto, a criterio de las vías de acceso, a criterio de los costos operativos. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta, porque técnicamente hablando, los dos te van a dar la misma funcionalidad, ¿sí? Pero si tienes un equipo trifásico en sistema de 500 y por alguna razón tienes la mala suerte de que ese equipo falle, la confiabilidad de tu sistema es menor a que si tienes equipo monofásico. Tener equipo monofásico, o sea, si el equipo trifásico te cuesta 1, el equipo monofásico no te va a costar 1, te va a costar probablemente 1,5 o más, ¿no? Entonces, la confiabilidad yo creo que es el tema principal, sobre todo hablando de niveles de 500. Más común en equipo de 138, incluso hasta 230, ver equipo trifásico, pero de ahí para arriba
yo diría que por temas de confiabilidad debería ser predominantemente monofásico, ¿no? El otro tema son los accesos. Un equipo trifásico en 500 no lo subes muy fácil a 4000 metros de altura, ¿no? O donde se va a instalar. Si no hay buenas rutas de acceso, pues es difícil. He visto yo casos en los que llevan un equipo trifásico, pero va partido, ¿no? En la fábrica va partido y lo ensamblan en campo porque no se puede poner de otra forma. Entonces, realmente, más allá de la solución técnica, yo creo que tiene que ver un poquito más con la solución práctica del proyecto. No, de nada. Importante esto también. Yo diría que la lista que presentamos de los casos que ya se tienen registrados, una buena parte de ellos se debe al tiempo de entrega. Un tiempo de entrega de un reactor convencional típicamente andará entre los 10, 12 meses, dependiendo de la capacidad, dependiendo del nivel de tensión. Las bobinas con núcleo de aire tienen un proceso de fabricación menos complejo, vamos a decir. La complejidad está realmente en el diseño más que en la fabricación, y por lo tanto se puede llegar a entregar entre 4 y 6 meses, ¿no? Entonces, en algunos proyectos en Estados Unidos donde la multa ya era inminente, los clientes prefirieron cambiar y optar por un cambio tecnológico y evitar, pues bueno, lo que hubiera representado a lo mejor multas para ellos en la espera de un equipo convencional. Ahora, bueno, esto ya fue lo que mencioné básicamente, pero haciendo énfasis, la idea es que lo pongan ustedes en papel, ¿no? O sea, que lo pongan en una hoja de cálculo y vean realmente cuál es esa diferencia, ¿no? En cada caso va a ser diferente, va a haber ejemplos donde sea razonable el ahorro, pero no justifique quizá hacer el cambio, y en otros donde sea totalmente justificado. Y bueno, hablando precisamente de los trifásicos o monofásicos, aquí estoy haciendo la comparativa simplemente entre un reactor convencional trifásico. El costo por unidad es X, el costo por unidad, hablando de todas las unidades, gracias. Hablando de todas las unidades, pues bueno, también vamos a decir que es X o X menos lo que quieran. Pero el tema es equipo de respaldo. Si tenemos equipo trifásico, no creo que lo hagan. Tener otro equipo completamente idéntico de respaldo, pues sería demasiado lujo, ¿no? En el tema del monofásico, fuera el caso en aceite o en seco, si fuera monofásico, pues tenemos únicamente una fase, ¿no? O lo hacemos como se hace en los SBCs, no necesitan tener una fase, pueden tener la mitad de una fase, ¿no? O sea, media fase, una bobina o 2 bobinas de refacción. Cuando hay una falla en una bobina, vamos a suponer que andamos de suerte ese día, fue en la bobina superior, se genera un arco, se quema la bobina, nosotros quitamos únicamente este cilindro y lo podemos cambiar por medio spare, ¿no? Que tenemos, por medio respaldo que tenemos acá. Si se quema el de abajo, es muy probablemente que el de arriba tenga algún daño, ¿no? Dependiendo qué tan rápido podamos controlar esa contingencia. Ahora, decía que no todo es miel, y pues también hay desventajas. Una de las desventajas más grandes es el espacio que se requiere. Si no tenemos espacio y es una sustitución en una subestación existente, va a ser muy difícil que se pueda tener realmente el área, que es realmente lo que se necesita, ¿no? El área es lo que crece mucho. Al final, si tenemos más altura o no, pues bueno, eso se puede controlar. Pero el área, si no la tenemos, olvídenlo. Las pérdidas, bueno, ya hablamos un poquito de las pérdidas. Se necesitan más vueltas para tener la misma inductancia que se tiene en un equipo en aceite. Y pues decía también,
el valor de esas pérdidas es lo que nos va realmente a decir si es competitivo o no es competitivo el diseño. El último punto que puede llegar a ser un problema es el tema sísmico. Y ahí es crítico que se haga una evaluación a fondo, una evaluación a nivel de simulaciones no estáticas, sino simulaciones dinámicas de cómo se va a comportar un reactor bajo condiciones de norma IEEE 693, moderada o alta. Y bueno, en la mayoría de los casos, los requerimientos que yo he visto para acá, para el Perú, es alto, si no todo, pues el 9 de cada 10 vienen con requerimiento alto sísmico, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora voy a volver a esta, pero quiero mostrar algo. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen un requerimiento 693 alto? Esto es lo que pasa. Bromeaba yo en la mañana con un colega, le digo, todo se puede, ¿no? O sea, nosotros los vendedores decimos que todo se puede. O sea, el problema es que estos aisladores, creo que hay 2 fabricantes en el mundo que los pueden hacer, nada más, y no somos nosotros, entonces dependemos de ellos para tener estos aisladores disponibles. El otro tema es que si hablábamos que se necesita un espacio significativo, pues ahora en este arreglo en diagonal necesito más área, necesito amortiguadores. Este equipo pesa más o menos 6 toneladas y está a 15 metros sobre el suelo. Está en California. El tema es que esto es para una subestación convertidora de HVDC, donde no hay otra solución. Tiene que ser seco o seco. Entonces, se tiene que llegar a este tipo de diseños, ¿no? A poder justificar que va a soportar un sismo de ciertas características. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Va a ser competitivo? No necesariamente, ¿no? Depende cómo sean las condiciones particulares del reactor, para ver si en ese modelado podemos hacer algo menos ostentoso. Esto ya, bueno. Ahora, el por qué antes de 2011, que era cuando fue el año en el que inició un poquito la tendencia o el cambio de utilizarlos arriba de 150 kV, es por el desarrollo de los materiales. El tema más importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema más importante para poder diseñar un reactor, para hacerlo más compacto, es respetar lo que es el estrés superficial, ¿sí? En la superficie del reactor se genera un esfuerzo y ese esfuerzo lo tenemos que controlar a cierto nivel. Ese valor de volts por pulgada o por centímetro, se puede controlar en base a los materiales que se estén utilizando, en base al conductor, en base a la resina, en base a la pintura y en base a las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, si tenemos valores, tenemos que limitar eso a valores muy bajos, y entre más bajo es el valor de estrés que soporta mi equipo, más distancia le tengo que dar. Eso es lo que pasaba antes de 2011. Para hacer un equipo de 230 yo necesitaba 2 torres. ¿Por qué? Porque estos están en serie y es la fase A, estos están en serie, la fase B y la fase C. Yo no podía tener una bobina del doble de tamaño simplemente por las dimensiones y porque ese nivel de estrés lo iba a violar y íbamos a tener entonces problemas, iba a empezar a carbonizarse la superficie hasta llegar a una falla entre vueltas del reactor. Con el desarrollo de los nuevos materiales, de las nuevas pinturas, de los nuevos conductores, pues bueno, se logra eliminar por completo una bobina, poderlos montar uno encima de otro. Incluso por ahí traigo un plano de un diseño donde ya se tiene únicamente con 2 bobinas, ¿no? Por fase. Entonces, significativamente ha reducido el tamaño, lo cual lleva a decir, bueno, se puede utilizar entonces en aplicaciones de mayor tensión, ¿no? Ya no nada más en 115 o en 123, se puede llegar a 345, se puede llevar a 500 kilovolts. Oh, shit. Se me va a ir la batería, denme un segundo.
Sí, pero es que no está, no hay aquí energía. Casa del herrero. Perdón, por la interrupción, denme un segundo. Allá lo puedes llegar, a ver si llega. Gracias. Ahí va. Es que a ver si llega. Ya está. Gracias. Gracias. Ya quedó. Ya, gracias. Ya quedó. Bueno. Perdón por la interrupción. Más adelante tengo un ejemplo de cómo se calcula precisamente esta altura y este estrés superficial para poder ir reduciendo estos tamaños, ¿no? Para que lo puedan ver, digamos, a nivel práctico en un cálculo, cómo llegar ahí. Continuamos con las desventajas para que no todo sea bonito. Las pérdidas, hablamos ya de las pérdidas. Básicamente, lo más importante es las pérdidas a través del reactor. Lo que les explicaba al principio está en función de la corriente y de la resistencia. La corriente realmente no la puedo, va a ser mi variable fija, por así decirla, va a estar determinada por el sistema, ¿sí? Pero la resistencia es la que yo puedo tener como variable y cambiar mi diseño en el reactor para que esa resistencia sea lo más pequeña posible. ¿Cómo? Bueno, pues por medio de materiales, por medio de diferentes arreglos, de más paquetes en paralelo, así es como puedo reducir yo la resistencia. Voy a adelantar esto ya. Ok, esto es un poquito repetitivo. Visto de manera más transparente. Hay ventajas, hay desventajas, ¿no? O sea, se tiene ambos. Aquí sería difícil favorecer o no, tendría que revisarse el caso con un valor tanto de tensión como un valor de potencia, ¿no? Puede ser que en algún caso quede por encima, en otro puede ser que quede por debajo. Ok. A nivel diseño, bueno, ya vimos un poquito lo que es constructivamente hablando la bobina, los conductores, las estructuras y demás. Pero, ¿qué es lo que estamos adquiriendo realmente con un reactor? Una reactancia inductiva, realmente es una reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva, para que podamos hacer un diseño confiable, pues necesitamos conocer a lo que va a estar sujeto ese reactor en cuanto a corriente continua, corriente de sobrecarga, de cortocircuito, ciclos de carga que pueda tener en el día. Eso es por un lado. Por el otro, queda la parte de voltaje, ¿no? En la parte de voltaje, el voltaje nominal, si hay sobretensiones, y finalmente la parte de ambiente, que sería simplemente, lo más importante es saber temperatura, altitud y contaminación del sitio, porque eso nos va a ayudar a seleccionar a nosotros el material. Vamos por qué. Un reactor shunt, ya sea en alta tensión o conectado en terciario, tiene la misma condición de diseño, partimos de la misma condición del triángulo, digamos, de reactancia, para diseñar un equipo a 34.5 que a 230. ¿Cómo? Bueno, si nosotros tenemos un equipo de 500 kV, realmente el voltaje o la tensión que se está viendo a través de ese reactor, 289, ¿sí?
La potencia trifásica, pues bueno, dependiendo de qué potencia se necesite, 20, 30, 40, 50 o hasta 100, lo que me va a dar es una resultante de una corriente nominal pequeña. Decíamos, la corriente nominal pequeña significa que el conductor, la sección transversal de mi conductor no necesita ser muy grande. Puedo utilizar conductores pequeños. Pero tanto la inductancia como la reactancia a 60 Hz está en el orden de los miles, ¿sí? O de los bajos miles o hasta los altos 33.000 milihenrios. ¿Qué significa tener impedancias muy altas? Significa que necesito darle muchas vueltas al reactor. Entonces, la diferencia entre un reactor shunt y un reactor en terciario es que el reactor shunt va a tener muchas vueltas, lo que va a hacer el equipo muy alto. Y cuando yo llegue a violar una de las restricciones, ya sea eléctricas o incluso restricciones de fábrica, hay una restricción de fábrica que es la altura de los equipos. La altura de los equipos no la pudiera hacerlo, o sea, yo monto el equipo en una máquina y simplemente lo dejo que siga dando vueltas, ¿no? hasta que toque los 10 metros o los 8 metros que tiene esto. El problema es hacerle una prueba de impulso. Necesito un laboratorio gigantesco para poder hacer eso. Entonces hay una limitante también en cuanto a equipo de prueba, que quizá esté a 4 o 5 metros por bobina, ¿no? No puedo pasar más de eso. A nivel práctico tampoco se debería tener un equipo de 10 metros si lo voy a tener que transportar. Entonces hay otras condiciones que limitan la parte constructiva de estos equipos. Ahora, en el reactor shunt tenemos una relación de voltaje más pequeña, 20 kilovolts a través de ese reactor, misma potencia, pero corrientes más altas. Entonces, ¿qué voy a necesitar hacer en las corrientes más altas? Voy a necesitar tener conductores, más conductores agrupados, y también voy a tener que tener más paquetes en paralelo para este equipo. Sin embargo, pues la inductancia o la combinación, la impedancia, es muy baja. Necesito menos vueltas, el equipo se vuelve más chaparro, ¿sí? La altura se limita. Entonces, ¿a qué es a lo que queremos llegar con todo esto? No estamos descubriendo el agua tibia, ¿sí? Los criterios de diseño son los mismos para reactores pequeños que para reactores grandes. Habían otras limitantes, no era una cuestión de diseño, ¿no? Ahora, un poquito antes vamos a regresar. Aquí. El sombrero y la falda, como les decimos coloquialmente, nos ayuda para que en situaciones donde el ambiente, pues bueno, lluvia, si es contaminación salina o lo que sea, no disminuya el nivel de estrés en la superficie. Decíamos que es un valor crítico el que hay que cumplir ahí. Normalmente ese valor anda por los rangos de 400 volts por pulgada, si mal no recuerdo, déjenme ver, por aquí debo de tener, por aquí lo tenía escrito. Más o menos son 400 volts por pulgada, lo que se tiene que respetar a lo largo de la línea desde la fase hasta la tierra. Si yo tengo contaminación salina o lluvia ácida o lo que sea que me pueda perjudicar y hacer esta superficie más conductiva, voy a empezar a violar ese parámetro y es cuando se van a empezar a presentar los problemas de tracking, problemas de arqueo, ¿cómo se llama? Arborescencia en el equipo, y al final llegar a una falla catastrófica. La solución práctica, los sombreros simplemente ayudan a eliminar o a reducir ese riesgo, y también lo que hacen es que cubren la parte superior. El acabado de pintura solo se hace en el último paquete, no se hace en los otros 18 paquetes. Sería imposible manejar ese nivel de detalle en la planta, ¿no? Entonces se hace en el último paquete, pero se utilizan los sombreros para evitar que haya
ingreso de humedad, de agua o de contaminantes a la parte central de la bobina. Vamos a seguir acá. Ok. Ahora, decimos que es el mismo principio de diseño, tanto en alta como en terciario, pero ¿qué experiencia hay realmente en equipo de más de 115, de 150 kb, de 500 kb? A nivel transmisión hay otras aplicaciones, no necesariamente shunts, pero se han utilizado otras aplicaciones desde hace varios años, ¿no? En 2005, sistemas de 230, estos son reactores serie, pero básicamente la aplicación es diferente, pero bueno, son niveles de tensión a nivel transmisión, ¿no? 345, esto es en Corea. Este es el mismo, el de California. Este es a 138. Simplemente algunos ejemplos, ¿no? No hay realmente más que observar un poquito las diferentes disposiciones o las diferentes, no sé, formas en las que las utilities disponen de los equipos. En algunos casos hemos visto que, bueno, si tienen el área acordonada y no permiten el acceso, podemos utilizar simplemente el aislador correspondiente al nivel de tensión. En otros casos, si el área tuviera acceso, pues bueno, necesitamos poner la estructura de elevación, lo cual puede ser un poquito complicado, tomando en cuenta que ya tenemos una altura considerable, ¿no? Si aparte le ponemos otros 3 metros aquí abajo para una estructura de elevación, bueno, pues entonces con eso también movemos el centro de gravedad y la parte sísmica, se hace más retador el asunto. Por aquí aparece, ahorita déjenme ver. Acá está. Caso local, caso de éxito, entregado en 2008, fabricado en la planta de Trench, Brasil, un banco de 10 MVA, ¿es 10 MVA? Sí, 10 MVA, el banco a nivel de tensión de 138, 145. Se tiene del extremo de San Gabán y hay otro en Tarapoto, si mal no recuerdo, es el otro. Son 2 bancos los que se tienen instalados, ¿no? Pues para que no digan, no quiero ser el primero. ¿Galvanizado? Pues salvo que las estructuras del reactor propiamente son de aluminio. De aluminio, o en el extremo caso que necesitemos bajar mucho pérdidas, de acero inoxidable. Pero lo único que pudiera ser galvanizado serían las estructuras de elevación que se ven aquí. No sé, ¿es una zona muy corrosiva? No, me refiero a que en otras zonas, por ejemplo, en el caso de torres de línea de transmisión, también son de acero, normalmente se galvanizan. Y en el caso extremo, las siliconizado. Bueno, aquí realmente las partes metálicas que quedan expuestas del reactor, digo, son en aluminio, y todo lo que se llama superficie, pues es la pintura epóxica, ¿no? Entonces, lo único que se me puede ocurrir que pudiera ir galvanizado son las partes de la estructura de soporte, y la verdad es que no me tocó a mí ver este proyecto, entonces te mentiría si te digo si sí o si no. Este es uno de los casos más grandes, 345 kV. El cliente o la utility es Duke Energy y es un banco de 666 por fase, ¿no? Esto es lo que mencionaba yo. En este caso, aún estando acordonada el área, decidieron ponerle una estructura de elevación. Entonces, estructura de elevación a un monstruito de este tamaño ya es lo que hace que se vea tan imponente en cuanto a altura, ¿no? Digo, aquí quizá no había una limitación de espacio. Ahora, vamos a ver a nivel diseño. Ya les había mencionado que hay algunas consideraciones
Este es un equipo de 230 50 MBR en una sola columna con 3 bobinas en stack. Por tema sísmico se tiene una alternativa. Se presentó esta alternativa o la otra. Ahorita voy a mostrar. Pero más importante es que se den una idea del área que puede llevar o que vamos a necesitar para instalar uno de estos equipos, ¿sí? 18 por 6 sería la huella, ya considerando las distancias de seguridad magnéticas. Les había dicho al principio que hay 2 distancias, MC1 y MC2. MC1 es la distancia mínima que se debe de cumplir para no tener estructuras metálicas en presencia de ese diámetro. Dentro de este diámetro no puede haber ninguna parte metálica de ciertas dimensiones, no recuerdo las dimensiones exactas, pero de ciertas dimensiones. Y el MC2 es igual para partes metálicas, pero ahí ya es un poquito más holgado, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros, como en el caso de acá, está acordonado esta reja, número 1, o es un material no conductivo o respetamos la distancia de seguridad. Entonces, aún ya considerando las distancias de liberación magnética, sería 18 por 6. No tengo yo, la verdad, la experiencia como para saber si eso es más, es menos, es igual que un equipo, ya sea monofásico más los muros, o sea, lo que se necesita en equivalencia para un equipo convencional, ¿no? Si fuera 230 y necesitáramos poner muro, reactor, muro, reactor, muro, reactor, no sé si queda en ese espacio o en menos o en más, ¿no? Ahí esa es la tarea que me gustaría dejar, ¿no? O sea, hacer una evaluación de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es el paradigma de decir, ¿es más espacioso? Pues sí, en apariencia sí, pero hay que hacer una comparativa, ¿no? Este mismo equipo, pero con una alternativa, se fijan, aparte del tema sísmico, aquí se agregó la estructura de elevación. Al momento de yo agregar la estructura de elevación, ya no puedo tener una tercera bobina, ¿sí? Mecánicamente hablando ya se vuelve un problema, entonces tengo ahora 2 bobinas por fase, ¿sí? Veamos un caso, y claro, la huella es mayor. Entonces tengo la fase A, la fase B y la fase C. La altura más o menos, si no me falla la vista, son casi 11 metros. 11 metros de acá a acá. Vamos subiendo de ritmo, 345 kb, ese es el ejemplo de Duke, de la foto que vieron de Duke Energy. 345 kb, forzosamente lo tenemos que hacer ahorita en dos columnas. Y pues obviamente la huella empieza a crecer, son equipos más robustos, son equipos más grandes, y pues también la altura se va a 13 metros, ¿no? La altura desde la base de elevación, desde la base, la estructura de elevación, los aisladores y las 2 bobinas son 13.2 metros. Ahora, lo que les decía al principio, 500 kb, técnicamente hablando, a nivel diseño, se tiene. Necesitamos un valiente que quiera poner el primero a andar. Se tiene ahorita a nivel presupuestal con varias empresas, se tiene en discusiones técnicas con algunas compañías eléctricas, pero bueno, todavía no hay uno en aplicación de shunt a 500 kb. En aplicaciones de serie y en aplicaciones de trampas de onda hay equipos hasta 800 kb, ¿no? Entonces, en realidad el tema del voltaje no es la limitación, es más bien por un lado el espacio y por el otro la altura, no la alcanzo a ver aquí, a ver si por acá se ve. Ah, 8 más 4, poquito más de como 14,
más o menos como 14, acá. Pero bueno, aquí sí ya necesitamos un buen espacio, ¿no? Si no hay espacio, olvídenlo, usen aceite, no busquemos, no nos hagamos doble trabajo. Pero si el espacio no es una limitante, a estos niveles, si el espacio no es una limitante, el ahorro va a ser un impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, creo que lo dije varias veces en la plática, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Hacer las evaluaciones, hacer comparativas realmente poniendo números. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería el otro? Por nuestra parte, pues bueno, la información técnica está disponible y el soporte técnico también, para que ustedes puedan llevar a cabo estas evaluaciones. Y sobre todo, romper el paradigma, ¿no? Si la especificación del proyecto no está pidiendo, es más, puedo asegurar, no va a estar pidiendo la alternativa en núcleo de aire, todavía vamos a estar molestando nosotros para que la tomen en cuenta, ¿no? Porque la normativa probablemente llegue después de las aplicaciones, como en todo. No sé, abrimos aquí quizá foro para preguntas, para opiniones, sugerencias, quejas, con mi compañero allá atrás, las quejas. Impresiones, más que nada impresiones. Quiero escuchar un poquito comentarios o qué se ve bien, qué se ve mal, qué no cuadra. Sí. Ajá. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Conectarlos con interruptores o no? Directamente conectados a la línea, definitivamente debes de tener un medio de desconexión. Que sea por medio de interruptor o no, es un tema difícil. ¿Por qué? Porque si cargas capacitivas son complicadas para un interruptor, las cargas inductivas todavía son más demandantes en la vida útil de un interruptor. Entonces, por un lado se tiene que hacer una selección muy a fondo del interruptor. O sea, la plática o lo que se llegue al acuerdo técnico con el fabricante del interruptor debe estar muy claro para decir, mire, es para switchar este banco, es para switcharlo 2 veces al día. ¿Por qué? Porque no es el interruptor de línea que vas a sacar en el catálogo y deme el CX7, ¿no? O sea, es un interruptor muy, muy particular, que aunque sí lo tenemos varios fabricantes, tiene que estar muy bien especificado. No solo por eso, sino porque también el peligro de reencendido en los contactos del interruptor por transitorio, por voltaje de recuperación, es muy, muy común, ¿no? Lo mismo que se tienen capacitivos, pero con complejidad adicional. Entonces, si se pone o no se pone, pues mira, va a depender también de la aplicación. Yo lo que he visto es que cuando son de barra, forzosamente, ¿no? Porque los vas a tener que sacar. Ahora, si van en línea, pues no sé, ahí sí yo creo que es más bien a práctica y a discreción del usuario. Pero si lo van a poner, sea en barra o sea en línea, tiene que tener esta consideración, ¿no? Uh-huh. No me voy hasta las 8 si no preguntan. No, mentira. Dígame. ¿A qué se debe la gran diferencia en cantidad de reactores en América y en el resto de los países? La diferencia en la cantidad de reactores a otros países. Número 1, yo creo que por la ubicación de la fábrica. O sea, número 1 por eso. La ubicación de la fábrica de nosotros, como Trench,
Estamos ubicados, la fábrica de reactores en Toronto, ¿sí? ¿Te refieres propiamente a los secos o ya me hiciste cara de, de que... ¿Te refieres a la aplicación de reactores secos o a la aplicación de reactores en general? Okay, bueno. O sea, digo, por un lado, obviamente la necesidad de los reactores es por la distancia de las líneas. Entonces, las distancias más grandes entre líneas de transmisión están principalmente en Norteamérica, ¿no? Canadá y Estados Unidos. Ahora, la necesidad de por qué está proliferando más rápidamente es por un lado la parte normativa, es por otro lado que se está agregando mucha generación eólica, que como decíamos hace rato está muy lejana a los centros de consumo, entonces otra vez tienes largas líneas y se necesitan más reactores. Ahora, el por qué hay más casos de reactores secos en sistemas en Norteamérica, ahí sí yo digo que es porque la única fábrica a nivel Norteamérica de reactores en aire es la de Trench. ¿Bien? Entonces, sí se tiene una predominancia en el mercado americano, ¿sí? Se trabaja muy de cerca con las compañías eléctricas y pues digo, en realidad, quizá nos guste o no un poquito, pues llevan muchas veces como pioneros el desarrollo de tecnología, ¿no? Nosotros empezamos a adoptarla quizá, y nosotros me refiero a todos los países de América Latina, un poquito después que Norteamérica, y creo que nuevamente se da el ejemplo, Brasil viene con muchas ganas de hacer las cosas y están empezando, van a meter el próximo año 7 bancos de 230 secos, ¿no? Entonces, 7 bancos en 230 es, yo creo que, no sé, de los proyectos más grandes, incluyendo Norteamérica, ¿no? Entonces, poco a poquito se está contagiando la necesidad o más bien el beneficio que se puede tener a nivel proyecto, ¿no? O sea, ese beneficio cuando se cuantifica y cuando lo entiende, por un lado quien va a pagar el proyecto y por el otro quien lo va a operar y darle mantenimiento, creo que eso es lo que está haciendo que se acelere la aceptación, ¿no? Está bien. Sentí como en el colegio cuando te pasan el recadito. ¿Alguna otra consulta? Tengo un temita adicional que no tiene que ver con reactores, pero quisiera continuar nada más el tema de reactores antes de... Pregunta. Sí, sí. El paquete de equipos reactores con conocimientos de aisladores y soporte respectivo lo utilizan ustedes también. Sí. Sí, la pregunta es si el alcance del suministro, digamos, llega a todo lo que se ve en el plano. Más bien, más de que queramos, estamos obligados a hacerlo porque nosotros tenemos que garantizar la parte sísmica. Entonces, si a mí me dicen, no, yo compro los aisladores, yo los tengo por acá, ya no podríamos asegurar que cumple, ¿no? Te decía, los aisladores, sobre todo para los equipos más grandes, son unos angelitos bastante especiales. Los hace NGK Japón y no me acuerdo quién es el otro. Entonces ahí estamos un poquito amarrados, por así decirlo, a esos dos proveedores, ¿no? Ok. Les decía que tengo un tema adicional que me gustaría compartir. Denme un segundo para mostrarlo. Al principio comenté que, bueno, Trench, como parte del portafolio de equipos de alta tensión, pues tiene transformadores de medida y también tiene reactores, como todo lo que vieron. Hay un producto en particular que está por la misma línea, en términos de que se está empezando a adoptar más su uso, ¿no? Es un transformador multitasking. Ok.
Y aquí sí me disculpo porque está la presentación está en inglés. Bueno, la presentación está en inglés, pero bueno, no pasa mayores. Me preguntaba un ingeniero al principio que por qué Siemens y por qué Trench. Uno de los equipos que fabrica Trench y que se tiene, digamos, no como secreto bien guardado, pero simplemente se tiene una distinción muy grande, es el tema de los transformadores de instrumento para subestaciones GIS. Trench, antes de pasar a ser del grupo del holding de Siemens, ya le fabricaba los transformadores para subestaciones GIS a Siemens, a ABB, a Alstom, a Hyundai y a todos ellos. Una vez que se vuelve parte del holding de Siemens, pues bueno, también se sigue haciendo esto. Y en la fábrica de Alemania, donde se hacen los transformadores para subestaciones GIS, se hacen también transformadores convencionales para patio, ¿sí? Convencionales para subestación. Pues una noche de copas se juntaron y salió un hijo de esos dos. Y es un equipo simplemente, un transformador inductivo, con la misma tecnología que se utiliza para los módulos GIS. Entonces es un equipo aislado en gas, con un bushing, pero con una capacidad de carga no de un burden de 30 VAs o de 50 VAs o de 100 VAs, sino de hasta 100 kVAs por fase. Entonces, a nivel simplificado, tenemos el lado de alta, 115, 230, hasta 500 kV, y por el otro lado tenemos los secundarios, dos secundarios de potencia. Máximo yo le podría sacar 50 kVA y 50 kVA así que conectados en conjunto les puedo sacar un combinado de 100 kVA y también puedo tener núcleos de medición y núcleos de protección. Entonces, es una combinación entre un equipo que puede dar potencia y un equipo de medición y protección. Decía yo que este es más o menos el origen. ¿Para qué sirve? Servicios auxiliares en subestación. Electrificación rural. Decía yo que muchas veces el tema de conseguir las aprobaciones para un proyecto, las licencias sean ambientales o sean no sé, a nivel social, por cuestiones de dónde va a pasar la línea, cuestiones de tierras protegidas, etcétera. Pues bueno, muchas veces pasa, y lo hemos visto, la gente se puede llegar a oponer a una línea de transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a pasar por ahí, pero eso no significa que la población va a tener acceso a esa electricidad. Una forma en la que se ha llegado a mediar este tipo de situaciones sociales ha sido con estos equipos en los cuales podemos entonces ya por lo menos bajar y dar alumbrado a poblaciones que estén remotas, ¿no? Otro caso, las torres de telefonía celular normalmente están, no sé, ahí perdidas en la montaña o en los puntos más altos de la ciudad, quizá donde pase alguna línea de transmisión. Podemos bajar potencial para esas cargas. ¿Cuál sería el equivalente a esto? Sería el equivalente de tener una línea de media tensión hasta donde queramos entregar baja, ¿no? Entonces, en realidad, la aplicación es cualquier punto donde hay alta tensión y necesitemos baja, ahí es un punto donde teóricamente podríamos conectar el equipo. No sé si a nivel normativo esto esté permitido o no. He visto que luego les da así como que comezón a quien ve esa foto porque pudiera ser un punto de falla, pensándolo así. Pero la protección, para no tener una falla hacia aguas arriba de los equipos, pues bueno, se pone del lado de baja, ¿no? Se pone del lado baja y estamos protegiendo cualquier eventualidad que pudiera suceder antes de llegar al transformador. Entonces es una aplicación
poquito distinta, pero bastante rentable, ¿no? Cualquiera de las opciones que sea, un transformador de pequeña potencia o un transformador bajando directamente de alta a baja, pues bueno, se puede obtener. La diferencia es que aquí tendrías 100 kVA para sacarle a este equipo, ¿no? ¿El peso es significativo del equipo? ¿De este equipo? Sí. ¿Qué te diré? Ahorita saco un plano, tengo un plano por ahí, pero estarías hablando de un equipo de 500 kV, que sería el más grande. Más o menos 5 toneladas. Ponerle en la cruceta de la torre significaría ya... 500 kVA, o sea, perdón, 500 kV dije. O sea, si estás utilizando uno de 138, no llega ni a tonelada y media. ¿Por qué? Porque son equipos aislados en gas. ¿Existen en aceite? Sí los existen. Pesan el triple. Es por eso que da para montarlos así. Este es 123. ¿Ah? O sea, ¿son pesados? Sí son pesados. Pero lo que existe ahorita, o las otras soluciones son más pesadas, ¿no? Entonces sí es una ventaja, digamos, competitiva. Aparte de ser en gas, son aislamiento sintético, que también sé que es un tema en algunos lugares un poquito debatible por las experiencias que se hayan tenido en otras aplicaciones, pero bueno, el tema es que el hule silicón que se utiliza en los equipos de trench, en primera no hay así como que una alternativa, porque la construcción del tubo de fibra de vidrio es lo que hace que tengamos un sello perfecto del SF6. Si fuera porcelana es más difícil de controlar. Equipos con porcelana y SF6 normalmente es muy difícil. Si tienes un buen proceso de calidad se logra, pero si no, es donde normalmente empezamos a tener fugas en los equipos. Y bueno, por ejemplo, a nivel de manejo, o sea, sí es pesado, pero bien lo puedes levantar con un montacargas, ¿no? Tiene un disco de ruptura, lo cual a nivel, por ejemplo, de subestación, tiene una gran ventaja porque hace que los equipos puedan ser considerados como equipos a prueba de explosión. Voy a pasar un pequeño video. Un segundito, le pongo pausa. Sí. ¿Quién fue? Perdón. Dime. Para descargas atmosféricas. Ajá. Para descargas atmosféricas, ahí está el amigo para rayos. Acá está. El transformador está acá, pero el pararrayos está en paralelo, ¿no? Ahí de sacrificio. Entonces sí, qué bueno que me preguntaste, porque obvié mencionarlo, pero sí se pone un pararrayos en paralelo. Ahora decía yo que el tema de utilizar equipos aislados en gas o aislados en aceite hace una diferencia significativa, sobre todo cuando tenemos un arco interno dentro de esos equipos. Aunque hay una norma IEC para hacer pruebas de arco interno en transformadores de instrumento, es un poquito, o deja mucho a la imaginación esa norma, porque debe ser un acuerdo entre fabricante y usuario o cliente, porque hay una infinidad de variantes dependiendo dónde pongamos el arco. Arco interno puede ser desde la base hasta allá arriba. Cliente, dígame dónde se lo pongo y le hago la prueba. Ahí hay que llegar, obviamente, a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que un equipo con porcelana y con aceite, aunque tenga una membrana superior para expulsar en caso de una sobrepresión interna, pues bueno, lo que va a expulsar obviamente va a ser material caliente, material hirviendo, y en el mejor de los casos la porcelana va a resistir. En el mejor de los casos la porcelana no va a explotar, no va a estallar. En los equipos a gas es
mucho más noble, y noble por decir, el comportamiento cuando hay un arco interno. O sea, simplemente es una explosión dirigida. Pase a la altura que pase, simplemente esa presión se va a desfogar por la parte alta del equipo, ¿no? Entonces no va a haber daño a personal, no va a haber daño a equipos que estén en la cercanía, ni tampoco al mismo equipo, ¿no? Obviamente ese equipo ya quedó inservible, pero bueno, por lo menos mantuvo la integridad. Sobrevivió. Y el otro tema de utilizar hule silicón, y les decía yo que esto tiene un liner o un bushing de fibra de vidrio, ¿sí? Es fibra de vidrio, por dentro está el conductor que viene desde la parte alta y un cono para graduar el campo eléctrico. Ese tubo de fibra de vidrio también lo que hace es que nos dé un mejor desempeño sísmico. Ahora los colegas de ISA en Chile están haciendo un proyecto en 500 kV y aceptaron por primera vez equipo para transformadores de medida, tanto de corriente como de tensión capacitivos, aceptaron esta tecnología por cuestiones sísmicas, ¿no? O sea, ¿qué tan estricta es la norma? La norma IEEE es muy estricta, la norma ETG 020, no recuerdo cuál, la de Chile es todavía tantito más, ¿no? Entonces, la ventaja en performance que da el hule silicón es que haciendo pruebas de mesa vibratoria, este es un equipo de 800 kV, moderado, fue una prueba a nivel moderado, hule silicón y tubo de fibra de vidrio, todo en una columna, no hay secciones. Porcelana no lo podemos hacer en una sola sección. Entonces, vean el desplazamiento. O sea, el desplazamiento horizontal es considerable. Y obviamente para que esa prueba sea satisfactoria, después de ponerlo a bailar se le tienen que hacer pruebas dieléctricas y checar que el gas no se haya salido y bueno, toda la integridad del equipo, ¿no? Una flexión en una porcelana de mucho menos es suficiente para quebrarla, ¿no? Entonces para allá va sobre todo a niveles de tensión más altos donde se necesita más confiabilidad en los sistemas, para allá va la tendencia, ¿no? Aquí no sé si hay alguna restricción o alguna normativa que permita o no permita el uso de hule silicón o quede a criterio del usuario. ¿Saben si hay aplicaciones? Criterio del usuario, ok, pero no hay norma que diga permito o no permito. Ok, bueno, de acuerdo. Última, prometo. Aquí están la tabla de datos, básicamente a niveles hasta 365 kV podemos tener 100 kVA monofásicos. Si armo mi banco tengo los 300 y la salida en el secundario en cualquier valor intermedio, ¿no? donde se solicite. Y claro, medición y protección se pueden dar, aunque si estamos hablando de servicios auxiliares, la verdad es que no pareciera lógico tener una clasificación muy estricta, ¿no? de medición. Bueno, hago la consulta si hay más o alguna pregunta adicional, si no doy por terminada mi participación y les agradezco la atención y el tiempo, ¿no? invertido por acá.